Aquí, hay que darle para abajo. Tienes una ruleta ahí abajo. ¿Para allá? Lo tienes justo detrás, va a llegar igualmente. Pero digo, mirar el público, digo. Sí, el público lo tiene delante. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas de ciencia en el Lemon Rock. Previo a un puente, 7 de la tarde, después hay fútbol, así que os merecéis un aplauso solo por estar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de esta tarde va a ser las formas con las que vemos el universo, con las que podemos obtener información del universo. Primero voy a hablar un poquito de algunas cosas que están relacionadas con el proyecto. Pasad. Y, por ejemplo, voy a hablar de un concurso que no sé si lo conocéis y lo habéis visto, se llama Tengo una idea, ¿de acuerdo? Es para chicos entre 10 y 18 años, así que si queréis llevároslo para vuestros primos, sobrinos, hermanos, hijos o lo que sea, ¿vale? Para poder participar. Es muy fácil, es encontrar un problema que tenga la ciudad, intentar buscar una solución a través de la ciencia y la tecnología, grabar un vídeo, subirlo a YouTube o a Vimeo y nos lo mandan en oculto, ¿de acuerdo? Y entra en un concurso y los premios son un dron, una impresora 3D o un viaje a Calar Alto, ¿de acuerdo? Entonces está bastante bien los premios, así que animar a todos los chiquillos para que participen, ¿vale? Aquí tenemos los dípticos. Y bueno, voy a pasar a presentar la charla de esta tarde. Salvo cuando nos llega un meteorito del espacio o alguna sonda que haya cogido alguna muestra en el sistema solar, etcétera, la única forma que tenemos de obtener información del universo es lo que nos llega hasta aquí, ¿de acuerdo? Lo que nos envía el universo a nosotros. Hasta hace muy poquito, prácticamente todo lo que sabíamos era con el espectro electromagnético, ¿de acuerdo? Con la luz, de la cual nosotros solamente podemos ver una pequeñísima parte, y es lo que nos va a contar primero Enrique. Enrique viene del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Él es licenciado en Física Teórica, después doctor en Astrofísica, y trabaja en cosas como espectroscopía óptica, poblaciones estelares ionizantes, propiedades físicas y abundancia química en las regiones H2, que de hecho fue tu tesis, cierto. Modelos de fotoionización. Y sobre todo también lo conocemos muchísimo porque hace muchísima divulgación en un proyecto muy ilusionante que a mí me gusta mucho, que se llama Astronomía Accesible. No sé si habéis visto que Enrique viene acompañado de un perrete que le acompaña siempre. Él tiene una enfermedad degenerativa en los ojos, se está quedando ciego y a pesar de eso sigue trabajando como astrofísico. Entonces él se ha empeñado en que la gente, incluso con discapacidad visual, pueda ver las estrellas de otro modo, de una forma distinta. Y ese es el proyecto de Astronomía Accesible, que la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Pues nada, os dejo con Enrique, que nos va a hablar de la parte de la luz, que es la que nos llega del universo, y después pasaremos a otros dos ponentes, ¿vale? Enrique. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, Óscar. ¿Quién os lo iba a decir? Que un ciego os iba a hablar sobre la luz, ¿verdad? No os lo esperabais. Bueno, vamos a ver si conseguimos aprender cosas todos sobre el espectro electromagnético, que son dos palabras que son un poco adustas, ¿no? Parece que es algo complicado. Vamos a intentar aclararlo un poquito en principio. A ver, si va sonando. Yo necesito mi chuleta. Necesito mi chuleta para saber por dónde voy, porque bueno, tengo buena memoria, pero a veces me puedo despistar o me puede fallar la presentación. Así que los audios me permiten saber por dónde voy en la presentación y también os ayuda a vosotros a orientaros. A ver, la radiación electromagnética, si lo vendemos así, puede ser algo complicado, pero si decimos que la luz, por ejemplo, es parte de esa radiación, empezamos a estar más familiarizados con ella. Ahora mismo estamos rodeados por un montón de radiación electromagnética. Vosotros, que podéis ver, sois sensibles a la luz, que es un tipo de radiación, pero hay muchos más. Todas las ondas de radio, las ondas wifi, las corrientes eléctricas que generan esa radiación están rodeándonos constantemente. ¿De dónde viene entonces el término electromagnético? Bueno, la fuerza electromagnética, como bien dice ahí, es una de las 4 fuerzas fundamentales. De hecho, es la que
atrae o repele objetos que tienen una cierta carga eléctrica. Está totalmente a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Hay otras 4 fuerzas, otra que es bastante cotidiana es la fuerza de la gravedad, de la cual se va a hablar después. Es mucho más débil que la fuerza electromagnética, de hecho hace falta una masa enorme como la del planeta Tierra para que sea algo que nosotros podamos notar. Pero la fuerza electromagnética y la repulsión entre cargas es algo mucho más cotidiano. Otras 2 fuerzas que también son importantes, pero que nosotros digamos que no estamos tan familiarizados con ellas, son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Por tanto, fuerza electromagnética, la de las cargas eléctricas. Pero la radiación... La radiación electromagnética, una forma de energía ligada al movimiento de las partículas. ¿Qué es la radiación electromagnética? Bueno, pues eso se produce cuando un objeto con carga eléctrica se mueve, y se mueve de una manera acelerada. Eso ya produce una radiación electromagnética, produce un pulso de energía, una variación del campo electromagnético que le está comunicando a todas las otras partículas con carga que se están moviendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay tanta radiación a nuestro alrededor? Porque todas las partículas que tenemos a nuestro alrededor tienen carga y no paran de moverse. Nuestro cuerpo mismo está compuesto de un montón de átomos, de partículas, que por el hecho de estar a una cierta temperatura están vibrando constantemente. Y esa vibración hace que emitan una cierta radiación, aunque nosotros no podamos verla porque está emitiendo a una frecuencia que es invisible al ojo humano. ¿De acuerdo? La radiación electromagnética, la gran desenmascaradora de la materia. Lo bueno de la radiación electromagnética es que interacciona con toda la materia que tiene alrededor, bueno, con casi toda, o con gran parte, o al menos la materia que nosotros conocemos. La materia que está a una cierta temperatura emite radiación electromagnética, pero cuando esa radiación topa con un cuerpo, ese cuerpo lo puede reflejar, lo puede absorber, lo puede difractar, y por eso es una herramienta muy útil para los astrónomos para entender el universo. Ahí la imagen que he puesto es una imagen de la nebulosa de Orión, donde hay objetos que están emitiendo luz y hay otros que están interaccionando con esa luz, y así podemos conocer cosas acerca de cómo son esos objetos. Hay estrellas, hay nubes de polvo, de gas, etcétera, ¿vale? O sea que la radiación electromagnética es la principal herramienta que tenemos para entender lo que ocurre en el universo. Salvo la materia oscura, una forma de materia que no siente los fotones. Un tipo de materia muy especial, que es la materia oscura, si no fuera porque es el 80% de toda la materia que hay en el universo, y que no interacciona en absoluto con la radiación electromagnética. De hecho, el nombre está muy mal puesto. Se llama oscura, pero debería llamarse materia invisible, porque la luz no le afecta lo más mínimo. La atraviesa y la materia oscura no hace nada. Solamente hay un caso en el cual hay cierta interacción, y es por culpa de la gravedad. Sabemos por la teoría de la relatividad general de Einstein que un cuerpo con cierta masa curva el espacio-tiempo, incluyendo la trayectoria de los rayos de luz. Con lo cual, como el ejemplo que tenéis en pantalla, cuando hay una distribución muy masiva de masa, de galaxias, por ejemplo, un rayo de luz de una galaxia que está detrás se curva y crea un arco, como el que tenéis en pantalla, que es lo que se llama una lente gravitacional. O sea que a la materia oscura no le afecta para nada la radiación electromagnética. Bueno. La luz es una onda, olas de energía que se mueven en el vacío. La manera más fácil de estudiar esa radiación es considerar, porque es así, que esa radiación es una onda, es una variación espaciotemporal de una cantidad de energía que es el campo electromagnético. Y por tanto, características de las ondas, cómo medir sus propiedades. Hay ciertas características de las ondas que nos pueden ayudar a entenderla. Una, por ejemplo, es la longitud de onda, que es la distancia que hay entre 2 picos de una cierta onda. En el caso de una onda electromagnética, entre 2 máximos o mínimos del campo eléctrico magnético. O, como se mueve a una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz, la frecuencia, que es cuántas veces por segundo está oscilando esa onda. En el caso de esas ondas, esa longitud de onda, esa frecuencia, depende de la energía que está transportando la onda. En el ejemplo se ve bien porque las ondas que tienen una frecuencia mayor, una longitud de onda menor, son más energéticas, más azules, y las otras son más rojas. Así que con estos parámetros podemos entender bien qué energía transportan esas ondas electromagnéticas. Onda o partícula, un dilema que depende de la energía. Por otro lado, hay ciertas situaciones en las que es más conveniente considerar que los rayos de luz, los rayos de radiación electromagnética, no son ondas, sino que son partículas. En ese caso, pasamos a denominar los fotones, y por ejemplo eso es más conveniente cuando queremos analizarlo con un detector. Se utiliza un efecto que se llama fotoeléctrico, en el cual un fotón de una cierta energía incide sobre un detector y si tiene energía suficiente lo excita y crea una corriente eléctrica. Pero en lo que a nosotros respecta nos conviene más considerar que son ondas, ¿vale? La velocidad de la luz, una constante universal. Ondas que se propagan a la velocidad de la luz. Aunque se llame velocidad de la luz, si consideramos que la luz es solamente esa radiación que nosotros podemos ver, debería llamarse velocidad de la radiación electromagnética. Por tanto, saber a qué velocidad se desplaza nos puede resultar muy útil para saber a qué distancias están los objetos que los están emitiendo, ¿vale?
El espectro Bueno. de la luz. Una aparición realmente inesperada. Hemos aclarado el primer término, que es electromagnético, al menos en principio. Vamos con el segundo de esta charla, que es espectro. Espectro es una palabra de origen griego que significa simplemente aparición. Aparición es lo que se encontró Isaac Newton, que fue el primero que se le ocurrió ver qué pasaba cuando un haz de luz blanca proveniente del Sol pasaba a través de un prisma. Como resulta que el índice de refracción de ciertos cuerpos hace que la luz se desvíe dependiendo de su energía, de su longitud de onda, él vio lo que era el espectro de luz visible, un espectro de radiación electromagnética, viendo los distintos colores. Eso es solamente una pequeña porción. Electromagnético. Mucho más allá de lo que podemos ver. Una pequeña porción de todas las radiaciones electromagnéticas, todas las longitudes de onda. Ahí tenéis un ejemplo en el que se ve qué pequeña porción es la que podéis, en realidad yo no, podéis ver, pero hay otras muchas frecuencias que van desde las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, y luego, con una energía mayor que la visible, los rayos ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma. Y un poco lo que me queda de tiempo lo voy a dedicar a saber qué cosas podemos aprender en el universo en estas distintas bandas, ¿vale? Nuestra atmósfera, un filtro para muchas frecuencias de la luz. Lo primero que hay que saber es que resulta que nuestra atmósfera, que es lo que está entre nosotros y el universo, no es transparente a todas esas longitudes de onda. Sí lo es a la luz visible, la luz que nosotros podemos percibir, básicamente porque la luz del Sol es muy importante para nosotros y sin esa luz no se podría vivir. Pero la mayor parte de las otras longitudes de onda, incluyendo infrarrojos, ultravioleta, rayos X, son completamente el medio es opaco a estas longitudes de onda. Así que la única manera de observarlas es mediante observatorios en alta montaña o directamente fuera de la atmósfera. Bueno. El rango visible, ¿cómo medirlo e interpretarlo? El rango visible es el primero que se estudió porque es el que el ojo humano puede observar, y el principal objeto que emite luz visible en el universo son las estrellas. Los colores de las estrellas, su masa y su edad dictan su aspecto. Esto se debe únicamente a que la luz de nuestra estrella, el Sol, tiene su máximo de luminosidad en el visible, y nuestro ojo se ha adaptado a que podamos utilizar esa luz en la vida cotidiana. No todas las estrellas son como el Sol, y de hecho su color, es decir, la cantidad de energía máxima que está emitiendo en su espectro, depende de una característica de las estrellas, como es su masa y su edad. Una estrella, cuanto más masiva es más caliente, y al ser más caliente, el pico de su radiación electromagnética tiene una longitud de onda menor. Por tanto, las estrellas masivas son más azuladas, las estrellas menos masivas son rojizas. ¿De acuerdo? Así que la luz visible nos sirve para entender cómo son las estrellas, por ejemplo. M51 visible. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se ve una galaxia, que es la galaxia del Torbellino, la galaxia M51, que tiene un satélite, una galaxia satélite. Esa galaxia se encuentra a 37 millones de años luz, y tal como se ve en el visible, usando por ejemplo el telescopio que está en Gran Alto, lo que se ve sobre todo son las estrellas, que se están distribuyendo en brazos espirales muy brillantes, que es donde está la mayor parte de esas estrellas, y además del gas que está rodeando esas estrellas y que es ionizado, calentado por ese gas, por esas estrellas, y lanzando su radiación al medio. Bueno. La radiación infrarroja, la luz de los cuerpos fríos. ¿Pero qué ocurre con los cuerpos que no son tan calientes como las estrellas? Como por ejemplo los planetas o nuestros cuerpos, o por ejemplo esa mariposa que está en la pantalla, a la cual se le acerca una especie de calor. Pues que también está emitiendo radiación, pero no es visible, emite el infrarrojo. El infrarrojo es la radiación de los cuerpos fríos, están a una temperatura distinta de cero y no están tan calientes como para emitir en el visible. ¿Vale? ¿Qué cosas se pueden ver en el infrarrojo? La radiación infrarroja, ¿cómo medirla e interpretarla? Pues la infrarroja es algo paradójica porque, curiosamente, desde Tierra no se puede ver, nuestra atmósfera es opaca al infrarrojo. Sin embargo, los rayos infrarrojos son capaces de atravesar las nubes de polvo que están en ciertos sitios del universo. Allí hay un ejemplo que es la nebulosa Carina. Tiene una gran cantidad de estrellas que están en formación y tiene una gran nube de polvo que está tapando lo que hay dentro de ella, y solamente pueden observarse en el infrarrojo. Así que el infrarrojo es muy útil para observar zonas del universo que están tapadas por esos sitios donde hay mucho polvo. M51 más. Volvemos al caso de M51, en este caso está observado en el infrarrojo, pero es el infrarrojo cercano. De hecho, este rango de infrarrojo cercano, que está en torno a las 2 micras de longitud de onda, se puede ver desde Tierra, y lo que está trazando ahí son estrellas que son más frías que las que veíamos antes en los brazos espirales. Esa población de estrellas más frías, que son menos masivas, está, digamos, ocupando casi toda la galaxia. Si nos vamos a un infrarrojo más medio, digamos, a 10, 20, 30 micras, lo que se observa, en este caso con la ayuda de un telescopio sensible al infrarrojo, lo que se está trazando son las nubes de polvo que están en esa galaxia, ¿de acuerdo? Algo que no podríamos ver si no fuera con la ayuda de esta luz. Bueno.
Las radiofrecuencias. El testimonio de los campos magnéticos. El rango energético que es menor al de infrarrojo es el de las ondas de radio. Las ondas de radio sí que estamos mucho más familiarizados con ellas y en el universo se pueden producir de varias maneras. Por ejemplo, cuando una partícula cargada es acelerada en un campo magnético. El campo magnético que hay alrededor de una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones se produce cuando una estrella explota como supernova, se contrae, empieza a girar a gran velocidad y crea un campo magnético creando haces que cuando un electrón cae ahí emite una onda de radio. Las radiofrecuencias, cómo medirlas e interpretarlas. A diferencia de los infrarrojos, se puede detectar desde tierra. De hecho, hay grandes instalaciones con un montón de antenas de radio que además tienen la ventaja de que un telescopio, en vez de ser muy grande, uno puede colocar un montón de antenas, sería equivalente a hacer un telescopio que tuviera de diámetro la distancia que hay entre esas antenas. Entonces, con esas antenas de radio se puede observar, por ejemplo, pues lo que hay en M51. M51 radio. En este caso la imagen ha cambiado un poco porque lo que se ven son objetos que están emitiendo en radio, incluyendo el gas molecular. Hay transiciones del gas molecular que solo se observan en radio y de repente aparecen cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, que entre M51 y la galaxia satélite que hay orbitando alrededor de ella, hay gas, están juntándose y están intercambiando material entre una y la otra, cosa que no veríamos si no utilizáramos este rango. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. La radiación ultravioleta, una incursión en las altas energías. Pero yo creo que tengo tiempo para hablaros de los rangos más energéticos. Primero serían los rayos ultravioleta. ¿Cuánto? 10 minutos. Voy muy rápido, entonces, he ido súper rápido. Los rayos ultravioleta es el rango inmediatamente más energético al de las ondas visibles, totalmente invisible al ojo humano también, muy ionizante, muy energético. ¿Y qué cosas podemos ver La radiación ultravioleta. con los rayos Interpretarla. ultravioletas? Pues al igual que pasaba con la radiación visible, hay estrellas que son muy masivas que tienen su pico no ya en el rango visible, sino en el rango ultravioleta. Otro ejemplo, tenéis ahí el telescopio espacial Hubble, que tiene detectores en el ultravioleta. De nuevo hay que lanzarlo fuera de la atmósfera porque esa radiación no llega a la superficie de la Tierra, pues si no sería muy dañina para la vida. Y hay una imagen muy famosa que es la del campo profundo de Hubble, donde aparecen un montón de galaxias que tienen un montón de formación estelar masiva, cuyas estrellas están formando estrellas de manera muy activa, muy dinámica en el rango ultravioleta. M51. Galaxy. Aquí tenemos otra vez el ejemplo de M51 y su satélite, en este caso en ultravioleta, y lo que se observa de nuevo son los brazos espirales, porque es ahí donde están las estrellas masivas que están lanzando muchísima radiación muy ionizante y están situadas en los brazos espirales de esa galaxia. Bueno, Los rayos X, el mensaje del universo violento. ya para acabar, el rango más energético, que es el de los rayos X, también incluiría el de los rayos gamma. Estos rayos son muy perjudiciales para la vida, no llegan a la superficie de la Tierra porque la atmósfera filtra esta radiación tan energética. Se descubrieron pues por el uso de ciertos elementos radiactivos que emitían rayos X y que permitían ver, por ejemplo, tejidos del cuerpo humano, es lo que se utiliza hoy en día para ver las radiografías, que no se pueden ver a simple vista, pero que son capaces de atravesar los tejidos blandos, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los rayos X en el universo? Los rayos X, cómo medirlos e interpretarlos. Pues los rayos X nos están trazando aquellos eventos que son más energéticos, que están involucrando una mayor cantidad de energía en el universo. Hay varios ejemplos, por ejemplo, una explosión de supernova, o por ejemplo, una galaxia activa, un cuásar, en el cual hay un agujero negro central supermasivo, está cayendo materia de elementos que están cerca de él, y la materia al acelerarse emite rayos X de gran energía. Cuando esa galaxia está dominada por esa emisión, en el universo más lejano, se denomina cuásar. M51. Rayos X. Volvemos a M51, esta vez visto en rayos X, con el telescopio Chandra, que es un telescopio de la NASA que es sensible a rayos X. Fijaos que la distribución de puntos con respecto al anterior no tiene nada que ver. En este caso es muy brillante la parte central de la galaxia, de M51, muy brillante también su satélite, seguramente porque alberga un agujero negro central supermasivo, y luego hay un montón de puntitos distribuidos por toda la galaxia que marcan agujeros negros que tienen un compañero, una estrella que está cediendo materia, y esa materia al acelerarse emite radiación X. Luego también creo que hay en el campo hay algunas fuentes, en el campo en el resto del espacio, que corresponden a galaxias activas que están fuera de esta galaxia, pero que están emitiendo radiación X con mucha intensidad. Bueno, con mi ansia de no pasarme de tiempo y de contaros todo lo que quería,
yo creo que no tengo mucho más que contaros. Simplemente recordaros entonces que a pesar de que nuestro ojo esté sano y puede recibir una porción de radiación electromagnética que nosotros denominamos luz, esto no es sino una pequeñísima porción de todas las radiaciones que hay a nuestro alrededor y que nuestro ojo es invisible. Podemos diseñar detectores que sean sensibles a esta radiación usando el efecto fotoeléctrico, modulando el potencial al cual al llegar un fotón este se excita, y con eso, si miramos al cielo, podemos observar prácticamente cualquier cosa. Bueno, simplemente comentaros cuál es la página web y el Facebook de nuestro proyecto Astronomía Accesible, que trata de enseñar astronomía a los ciegos y de enseñar astronomía a todos como si fuerais ciegos, porque es la única manera de aprender astronomía, ya que casi no podemos ni ver. Muchísimas gracias, esto es todo. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Alguna pregunta para él? ¿Alguna duda que tengáis? A mí se me ocurre, Enrique, ¿se puede saber la composición mayoritaria de una estrella, de una galaxia, solamente con ver su luz? Pues sí, ahí de hecho se utiliza otra técnica. Casi todas las imágenes que he puesto están basadas en una técnica que es la de usar filtros. Tú apuntas tu telescopio y puedes filtrar la luz para saber en cierta longitud de onda lo que hay. Pero hay otra técnica mucho más exacta, que es la espectroscopía, que es directamente ver la distribución espectral de energía, es decir, por longitud de onda. Entonces eso crea lo que se llama un espectro, ¿no? Entonces hay librerías que tú puedes ajustar a ese espectro dependiendo del tipo de estrellas que tiene esa galaxia. Y al final puedes saber cuántas estrellas de un cierto tipo, de otro, de qué masa, cuántos metales tienen. Prácticamente puedes saber todo acerca del contenido en estrellas de esa galaxia. A ver, cuando hablaste de la estrella de neutrones, ¿sí? Que emite ellos onda de radio, efectivamente. Tú decías que lo emiten por algún tipo de escape de electrones, ¿sí? O sea, mi pregunta era, si se llaman estrellas de neutrones, en principio son neutras, no deberían interferir con los electrones, ¿o sí? O sea, ¿cómo interfieren con los electrones? Esa era la pregunta. Pues es muy buena pregunta, la verdad. Los neutrones es lo que forman parte de la estrella. La estrella antes era una estrella normal, pero de repente deja de crear presión de radiación porque dejan de producirse reacciones de fusión en su interior y por tanto se comprime. Se comprime tanto que al final aprieta los electrones contra los protones y crea neutrones. Pero alrededor de esa estrella hay más elementos. Hay flujos de gas, hay partículas, hay lo que se llaman rayos cósmicos, que luego van a hablar de ello, que están en el medio. Como la estrella rota tan rápido, está ionizando el medio que está a su alrededor y por eso crea el campo magnético. Y cuando una de esas partículas a gran velocidad es atrapada por el campo magnético la dispara y la acelera. Y al acelerarla emite ondas de radio. Pero digamos que esos electrones no pertenecen a la estrella, sino que están en el medio cerca de la estrella. Y cuando nota el campo magnético es cuando empieza a moverse y a emitir radiación. Como te va a quedar por aquí con nosotros, si luego surge alguna pregunta, te la vamos haciendo, ¿vale? Muchísimas gracias, Enrique. Ah, por aquí. Dime. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, no te escucho. A ver, digamos que no hay, hay una transición que no es fija entre lo que es el borde de la estrella de neutrones y el gas que está a su alrededor. La estrella de neutrones está compuesta de neutrones, pero luego hay un gas a su alrededor. Entonces, la pregunta es ¿qué partículas son las que me sirven para aportar? Pues las partículas son en realidad aquí los mensajeros y también los constituyentes de la materia. O sea, hemos aprendido a la vez a utilizar esas partículas, o casi un poco después de conocer de qué estamos hechos. Estamos hechos de partículas elementales, El electrón es la que quizá mejor conocéis, es la que conduce la electricidad, ¿vale? Pero hay otras partículas, conocéis los protones, los neutrones, ¿no? En realidad no son elementales, están esas de otras, que son los quarks, ¿no? Que interaccionan fuertemente formando esas bolitas que se llaman protones, neutrones, en general llamamos hadrones, aunque hay otras combinaciones de estos quarks que dan otras partículas como los protones y los neutrones, los piones os suenan, los kaones os suenan, pues todas esas partículas son como estas, pero no son estables, también se producen en los rayos cósmicos, como veremos. Y luego tenemos, claro, hay la interacción electromagnética,
tenemos la luz es la vibración del campo electromagnético, de la que es el mensajero por excelencia del que hemos hablado antes, ¿no? Y nos falta una muy importante, que son los neutrinos. Los neutrinos es la segunda partícula más abundante del universo y solamente la hemos aprendido a detectar hace muy poco. Son muy abundantes, pero interaccionan muy débilmente, se producen en desintegraciones nucleares. El proceso radiactivo, generalmente, esa desintegración beta va acompañada típicamente de un neutrino, se emiten neutrinos, y esas partículas, que son muy débiles, interaccionando muy débilmente, van muy rápido porque tienen una masa muy pequeña y tienen mucha energía, y nos sirven casi como los fotones, como la luz, para ver cosas, como vamos a ver. Hay telescopios de neutrinos, y eso es una novedad muy interesante que os voy a comentar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces las astropartículas son nuevos mensajeros del cosmos. Por primera vez, de hecho, hace muy poco tiempo, tenemos un mensajero del cosmos que no sea la luz, y son precisamente los neutrinos, y también los rayos cósmicos nos informan sobre el cosmos. Lo que pasa es que, claro, cada cual tiene sus particularidades. Cuando una partícula viaja por el cosmos, por ejemplo, si es cargada, la desvía el campo magnético, entonces no es un buen mensajero, porque si me llega un rayo cósmico por aquí, a lo mejor lo he desviado un campo magnético y viene de algo que está allí. No me sirve para hacer astronomía fácilmente. Los fotones no tienen ese problema, se propagan en línea recta, no sufren la interacción de esa manera, aunque pueden ser absorbidos. Los neutrinos tienen la ventaja de que atraviesan todo, porque interaccionan muy débilmente, viajan en línea recta, no les afectan los campos magnéticos, son casi una partícula ideal. Claro, lo que es una virtud también es un problema. Interaccionan tan débilmente que luego no hay quien los cace, para que veamos qué es lo que nos traen, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los rayos cósmicos. Voy a hablar de los rayos cósmicos y de los neutrinos. Los rayos cósmicos son, me voy a ir un poco atrás en el tiempo, se descubrieron hace más de un siglo, y se descubrieron por alguien que fue Victor Hess, que había descubierto una radiactividad en el suelo. Sabéis que en el suelo hay elementos radiactivos, hay núcleos que emiten radiación, y él se dio cuenta de que cuando se subía en el globo, en altura, en vez de la radiación natural que él esperaba que viniera del suelo disminuir, lo que hacía era que aumentaba con la altura, ¿vale? O sea, esa radiación, dijo, era muy penetrante, entra en la atmósfera desde arriba, hay algo que viene del cosmos, que no es radiactividad del suelo, de los elementos del suelo, y que no puede estar causada por emanaciones radiactivas. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso se llaman rayos cósmicos. Son realmente, los rayos cósmicos están hechos de partículas, son protones, neutrones, los que conocemos, núcleos, que vienen emitidos por fenómenos, por estrellas, por galaxias, por núcleos galácticos, por lo que sea, y que entran en la atmósfera, y al entrar, chocan con los núcleos de la atmósfera, con el nitrógeno, con el oxígeno y tal, y producen una cascada de otras partículas que son secundarias. De hecho, estas partículas secundarias son las que Victor Hess descubrió con su contador de radiación en el globo, no las primarias, que son las que más nos interesarían, y esa energía de esas partículas se va transmitiendo a otras partículas, por la famosa ecuación de E igual a mc². La cuestión, y esas partículas, por cierto, las podéis ver, no sé si habéis visto en el Parque de las Ciencias la cámara de niebla, pues veis. Estas partículas dejan rastros cuando pasan por un detector de estos. Estos son muones, son partículas alfa, son partículas que vienen de estas de aquí. Hay montones, ahora mismo nos están invadiendo montones de esas partículas que casi no nos hacen nada, o sea, no os preocupéis, no son peligrosas. ¿De acuerdo? La pregunta es de dónde vienen, de qué nos informan, dependiendo de su energía, las hay más abundantes, a menor energía, y luego van cayendo. Por ejemplo, hay una partícula por metro cuadrado y por segundo, con esta energía, hay una partícula por un metro cuadrado y por año con esta energía. Estos vienen de origen galáctico, típicamente, y luego empiezan a ser las más energéticas, son de origen extragaláctico, y las hay que vienen, pues, una partícula por kilómetro cuadrado y por año. Y diréis, pues qué paciencia, ¿no? Moraleja, hacer detectores muy grandes. Os voy a enseñar un detector que hay en Argentina que mide 3.000 kilómetros cuadrados, ya sabéis por qué, porque si no, no pilláis ni uno, ¿no? Entonces, ¿qué energía es esta? Es una energía muy grande. Bueno, esas energías son comparables o no con las de nuestros aceleradores de partículas. El LHC, que sabéis que es el acelerador de partículas más grande que ha hecho el hombre, que está en Ginebra, tiene esta energía, 10 a la 13 electronvoltios aproximadamente, y se han llegado a detectar partículas, de hecho hay una partícula que se llama la Oh My God Particle,
que tiene una energía que es 1.000.000 de veces, se llama así, podéis buscarlo en Google, 1.000.000 de veces más grande que esta. Se han encontrado rayos cósmicos con energías de 6 órdenes de magnitud mayor que la energía más grande que podemos producir con nuestros aceleradores de partículas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ven estos rayos cósmicos? Bueno, pues para ello podemos utilizar detectores que directamente lo ven. Podemos poner un detector en el espacio. De hecho, como veis aquí, está en la Estación Espacial Internacional. Está por aquí, en un brazo de estos. Lleváis ya tiempo, lo subió un shuttle de estos. Y es un detector que caza estas partículas que vienen del cosmos, estos primarios. Un detector de partículas como si fueran los que hay en el suelo. ¿De acuerdo? Pero los más interesantes son estos que os digo, que ven las lluvias de rayos cósmicos. Y este grande, enorme, que está en la Argentina, que tiene 3.000 kilómetros cuadrados, es una cosa realmente muy curiosa. Es un detector híbrido, mixto, que diréis, ¿cómo se ven las partículas? ¿No? Antes os enseñaba una cámara de niebla, ¿cómo se ve el traza? ¿Por dónde se ve pasar el rayo cósmico? Bueno, pues los rayos cósmicos dejan dos tipos de traza cuando entran en la atmósfera. Una es que producen un fenómeno que se llama de fluorescencia, como si fuera un tubo fluorescente. Esa partícula cargada, al entrar en la atmósfera, produce una descarga en el gas, que es el nitrógeno, el oxígeno de la atmósfera, y produce como una chispa, como los tubos fluorescentes, y los enciende. Ups, perdón. Ups. Algo he hecho mal. Esto iba a pasar, Oscar. ¿Vale? Digo que enciende los detectores. Y otra cosa que hacen es que hay en el suelo, hay distribuidos por un área de 3.000 kilómetros cuadrados. Esto está en Argentina, cerca de los Andes, en una llanura que se llama en Mendoza. ¿De acuerdo? Hay 1.600 tanques de 12.000 litros de agua. En el agua se cazan los rayos cósmicos, ahora veis cómo. Que son detectores que se llaman de radiación Cherenkov. Y esto es que cuando una partícula cargada entra en un medio, si lleva más velocidad que la velocidad de la luz en el medio, tiene que frenarse de alguna manera. Es como cuando hay un avión que va a mayor velocidad que la velocidad del sonido por el aire, emite una onda de choque, ¿verdad? Esa onda de choque, en este caso es una luz azulada, ¿de acuerdo? Que es la misma que se ve, por ejemplo, en los reactores nucleares, que pasa igual. En los reactores nucleares también están sumergidos en agua que hace de moderador. Se emiten partículas cargadas en esas desintegraciones y esas partículas cargadas iluminan esta luz azulada que sale en las películas. Es de verdad, en los reactores nucleares de verdad se produce esta luz azulada. Esta luz Cherenkov se ilumina el tanque y al iluminarse el tanque sé que ahí ha caído un rayo cósmico. De hecho, se iluminan tanques que están separados 1,5 kilómetros, se iluminan varios tanques y entonces entre la luz de los tanques cuando cae el rayo cósmico y la luz de fluorescencia del paso por la atmósfera, que se puede detectar con telescopios que están situados aquí, telescopios de fluorescencia, pueden saber por dónde viene el rayo cósmico. Y así se han contabilizado los rayos cósmicos y de dónde vienen. Ahora os enseñaré un mapa del cielo visto en rayos cósmicos. ¿De acuerdo? Pero, de hecho, hay más detectores que estos. Por ejemplo, en el hemisferio norte, porque este está en el hemisferio sur, hay uno muy famoso que está en Utah. Por cierto, la partícula esta, la Oh My God Particle, se detectó allí, en Utah. ¿De acuerdo? Entonces, hace poco, estos dos grandes experimentos han hecho un estudio conjunto y han visto puntos calientes en el cielo. Esto es el cielo visto en rayos cósmicos. ¿De acuerdo? Vosotros podéis mirar al cielo, estos son coordenadas ecuatoriales, aquí está el ecuador celeste, y hay, como por la zona de Osa Mayor, en el hemisferio norte, más o menos está en la zona de las patas de la Osa Mayor, y en la zona de Alfa Centauri, en el hemisferio sur, como por aquí, hay dos zonas donde hay mayor concentración de rayos cósmicos de alta energía que en otros. O sea, quiere decir que ahí, aunque no veamos nada en otras formas de energía, en ondas electromagnéticas, está pasando algo muy energético que está emitiendo rayos cósmicos en esa zona, que no sabemos de momento qué es lo que es, por cierto. ¿De acuerdo? Es una cosa muy curiosa. Bueno, segunda parte. ¿Voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Venga, pues la segunda parte es neutrinos, que es quizá todavía más raro que esto de los rayos cósmicos para ver, ¿no? Los neutrinos, como he dicho antes, la palabra lo dice, son eléctricamente neutros, no están cargados, no los cambian los campos magnéticos, y solo interaccionan débilmente. O sea, que pueden atravesar la materia, es casi como la materia oscura que contaba antes Enrique, prácticamente no se interacciona con ella, y además pesan muy poco, tienen una masa muy pequeña, y son casi indetectables. De hecho, la persona que los postuló, después se descubrieron, que fue Pauli, dijo, que es un teórico, dijo, he hecho
dejó escrito, he hecho algo terrible, dijo. He postulado una partícula que jamás podrá ser detectada, porque realmente su interacción es tan débil que es casi imposible cazarla. Pero hemos aprendido a cazarlas, ¿eh? De hecho, también son muy abundantes, hay muchísimos neutrinos, hay del orden de, por ejemplo, del Sol, hay del orden de 10 a la 12 neutrinos por segundo y por centímetro cuadrado que me están viniendo del Sol ahora mismo. Y como atraviesan la Tierra da igual que sea de noche. O sea, ahora mismo me están atravesando 1 billón de neutrinos por centímetro cuadrado de mi cuerpo y no me estoy enterando. Luego no es un buen mensajero, a no ser que tengamos un detector para ellos, ¿no? Pero ya hemos aprendido a verlos, y tenemos, de hecho, hemos estudiado muy bien los neutrinos del Sol. También hemos estudiado muy bien neutrinos en la atmósfera, que son producidos por esos rayos cósmicos que venían antes, cargados. Entre las cosas que producen en esas cadenas, en esas cascadas aéreas, se producen piones, los piones producen muones, los muones se integran en neutrinos, y hay neutrinos que se pueden ver, y este es el número que hay decenas de ellos también por centímetro cuadrado, no son tantos como los solares, ¿de acuerdo? Pero lo que más nos interesa es que con ellos podemos hacer astronomía, y para hacer astronomía es mejor que veamos neutrinos que tengan mayor energía que los neutrinos típicos de los atmosféricos, para que no nos sirvan de fondo, Es como si tenemos un montón de neutrinos atmosféricos, no sabemos si vienen de la atmósfera, vienen de los rayos cósmicos que se han producido en la atmósfera, o bien vienen de una fuente de neutrinos muy lejana. Entonces, hay ejemplos que os voy a enseñar de neutrinos de mucha energía que se han observado, y también, por ejemplo, también de las explosiones de supernova. En 1987 hubo una muy famosa, otra vez he hecho lo que no quería, ¿vale? Entonces podemos ver neutrinos procedentes del cosmos, de supernovas, de núcleos galácticos activos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve eso? Pues ese es nuestro telescopio. Eso que veis ahí está donde parece, está justo en el polo sur de la Tierra. Ahí hay una base que se llama la Murchison Scott, y daba igual que estuviera justo en el polo sur, pero está allí y allí lo han puesto. Allí hay sobre un montón de hielo, porque aquello está totalmente congelado, se han excavado un par de kilómetros, un montón de tiras de fotomultiplicadores, que son como unas bolitas así, que detectan luz. ¿Qué luz? La luz que producen los neutrinos cuando pasan a través del hielo. Pero los neutrinos no están cargados, no producen luz. Lo que pasa es que los neutrinos cuando chocan con el hielo se pueden convertir en un muón, o pueden chocar con un núcleo del hielo y moverlo. Y esa energía de partículas cargadas se convierte en luz, porque es luz Cherenkov, y yo puedo ver la luz. Esto está en cámara lenta, obviamente, porque hace es un flash. En esta cosa que, por cierto, tiene este tamaño, fijaros, está la Torre Eiffel, esto es 1 kilómetro cúbico, se llama Ice Cube, cubito de hielo de 1 kilómetro cúbico, ¿vale? Y enciende al pasar estas bolas que están aquí, que son los fotomultiplicadores, que se han taladrado en el hielo, con agua caliente, con mucho esfuerzo, kilómetros y picos, una vez puestos ya no se pueden sacar, ¿vale? Y están funcionando ahí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa una partícula de estas, se detecta, y puedo saber de dónde viene, y puedo saber qué energía tiene, sabiendo cuánta luz deposita al pasar por los fotodetectores. ¿De acuerdo? Es una cosa increíble. Bueno, pues, en noviembre de 2013, en la portada de la revista Science, que es la revista más importante, una de las más importantes de ciencia, ¿vale? Se declara, hay evidencia de neutrinos extraterrestres de alta energía en el detector IceCube. Por primera vez hemos detectado neutrinos que no sean del Sol o de aquella supernova que explotó en 1987A, que vienen de algún sitio que no sea de la atmósfera, ¿vale? Y hay montones de sucesos como estos que se han podido detectar. Y de hecho después, en julio de 2018, pasó algo muy importante para nosotros, y es que por primera vez se observaron neutrinos procedentes de una de estas aceleradores de partículas, de rayos cósmicos muy energéticas que hay en el cosmos, que se llaman blazers, que seguramente Enrique podrá contar mejor que yo lo que es, porque él es astrofísico, pero son esencialmente pues una galaxia muy activa con un agujero negro en el centro enorme, que se traga todo lo que pilla y produce un chorro de partículas en una determinada dirección, y mira por dónde le da a la Tierra, ¿vale? Entonces, este chorro enorme de partículas que hay aquí, estas ondas de choque, todo ese plasma que hay alrededor,
aceleran las partículas, y entre las cosas que se producen son, por supuesto, rayos cósmicos, protones y tal, piones, y estos piones se desintegran en neutrinos, esos neutrinos salen con una enorme energía, y esos neutrinos son los que han llegado hasta la Tierra. Porque por casualidad, uno de estos neutrinos nos pegó, uno, que vino de muy lejos, ¿de acuerdo? Es un neutrino de mucha energía, y esta es lo gracioso, es un mensajero que podéis pensar, bueno, pues también igual puedes ver este rayo de luz, que son rayos gamma, de hecho, de este objeto, que se llama el Blazer, y realmente sí, resulta que activó una alerta, se activó una alerta, y se pusieron, en 45 segundos he leído, se pusieron a mirar todos los telescopios de rayos gamma de la Tierra, se pusieron a mirar ese lugar del cielo. Este es de hecho, de la Tierra y del cosmos, porque este es un satélite, el Fermi, que es un satélite de rayos cósmicos que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Este es el telescopio MAGIC, que está en La Palma, en el Roque de los Muchachos, y como este, varios como este, en coincidencia encontraron, por primera vez en coincidencia, rayos gamma de un objeto estelar, bueno, o cuasi estelar, es casi un quasar, un blazar de estos, y neutrinos. O sea, por primera vez hemos hecho astronomía con neutrinos. Hemos encontrado una fuente de neutrinos precisa en el cielo, que sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Y sabemos que los neutrinos son que son fuentes, o sea, que los blazars son estos aceleradores de energía tan alta en el cosmos, ¿no? O sea, es la primera vez que se produce astronomía con multimensajeros. De hecho, curiosamente, y de esto seguro que ahora Mar nos va a hablar, esto fue el 22 de septiembre de 2017, o sea, hace 2 años, un año y poco. En septiembre, en agosto, se produjo otro de estos eventos muy, muy curioso, que es en coincidencia, nos recibimos una onda gravitacional, ella nos lo va a contar ahora, y un burst, una explosión de rayos gamma también, procedente de un lugar del cielo. O sea, que casi que en un mes de separación, nunca hasta entonces había mirado el cielo nada más que con luz, y de repente en un mes, con neutrinos y con ondas gravitacionales, se ha podido mirar al cielo. Es una cosa realmente interesantísima. Y ya para terminar, os cuento que hay otras muchas instalaciones en la Tierra que están trabajando buscando neutrinos, y que si Sergio hubiera estado aquí, y esto lo hago por él, habría enseñado este instrumento, porque él trabaja en este instrumento. Se llama KM3NET, que es otro telescopio de neutrinos que no está en el Polo Sur, sino en un sitio más cálido, está en el Mediterráneo. Está bajo el mar, el agua hace de detector, igual que el hielo en la Antártida, y aquí frente a las costas de Marsella hay un lugar, y otro frente a las costas de Sicilia, donde se están desplegando ahora, de hecho. Antes había uno más pequeñito, pero ahora lo están ampliando. Detectores como lo que habéis visto de antes, es finalmente la misma idea. Cuando pasa un neutrino, el muón cargado produce una radiación Cherenkov que pueden detectar los fotomultiplicadores, y ya se están desplegando, como veis, eso es el Mediterráneo, os resultará más familiar que la Antártida, se están poniendo allí. O sea que realmente tenemos ya varias maneras que con partículas, y los fotones también son partículas, pero son ondas, podemos mirar el cosmos. Y dejo a la siguiente mensajera que siga si no tenéis más preguntas. Gracias. Dime. Es seguramente un protón muy energético. Sí, sí. No, en realidad se llama un maggot particle por la energía que tiene. Como os digo, en los rayos cósmicos no se ha encontrado ninguna materia distinta a la que conocemos. O sea, en los rayos cósmicos se han encontrado partículas que luego hemos encontrado en aceleradores, pero estas vienen del cosmos y son las mismas cosas. Los piones, los muones, los kaones, son partículas que se descubrieron por primera vez en los rayos cósmicos. En realidad son productos de esa radiación secundaria que producen los rayos cósmicos en la Tierra, pero esas partículas ya las hemos descubierto, esas y muchas más las hemos redescubierto en nuestros aceleradores de partículas. O sea, no hay nada distinto en el cosmos que hayamos visto en los rayos cósmicos. Lo que sí son acelerados a una enorme energía. Y descubrir qué puede acelerar esas cosas también es una cosa importante. Ese blazar, ahora sabemos que es algo que puede acelerar neutrinos a esa energía, porque viene de allí. Viene de allí ese neutrino de 300 TeV, que es de los más energéticos que se han visto. Si en la atmósfera podemos encontrar energía como la que nuestro acelerador de partículas, ¿podríamos hacer algún Higgs, por ejemplo? Esa es una buena pregunta, muy interesante.
¿Se oye bien? Digo, la pregunta es, si se puede ver un Higgs, si tienen tanta energía esos haces de partículas que vienen del cosmos, ¿cómo se puede producir un Higgs en esos choques de esos rayos cósmicos con la atmósfera? O sea, ¿hay suficiente energía disponible en el choque? La respuesta es sí. Lo que pasa que, primero, no sabemos por dónde ni cuándo van a venir esos rayos cósmicos. Ya he visto que esos son muy poco probables, pero los hay. Segundo, para ver un Higgs hace falta tener un detector de partículas muy sofisticado alrededor para verlo. Se produce y se desintegra en 10 a la menos 23 segundos. 10 a la menos 23 segundos. 0,00022 ceros y un 1. Quiere decir que solo con un detector muy sofisticado colocado en un lugar muy concreto se puede ver si allí se ha producido un Higgs. Y eso después de muchos millones de colisiones entre protones para que se produzca un Higgs. O sea, que sí que se pueden producir, pero vete a saber dónde. ¿Vale? O sea, continuamente se están produciendo cosas así. Lo que pasa es que ahora tenemos aceleradores de partículas que controlamos qué ponemos, que controlamos qué energía tienen, que controlamos cuántos se producen, que controlamos que ponemos un detector justo donde chocan, ¿vale? El cosmos no es así, todo es más imprevisible. ¿Sí? Que no es la primera slide que has enseñado del experimento mixto de Ogier, ¿no? Sí. Quería saber si hay si en este experimento hay alguna forma de discriminar entre partícula primaria, rayo cósmico primario y rayos secundarios. Esto también es una cosa muy interesante, porque como hemos dicho antes, este observatorio es mixto, es híbrido, porque ve la luz fluorescente de las partículas cargadas, ¿vale? Y ve luego los tanques donde han caído. Y puede más o menos comprobar si tienen la misma energía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no podemos deducir, porque son millones de partículas las que vemos en el suelo, o las que producen esa cascada fluorescente en la atmósfera. Entonces no podemos saber qué es el primario, pero sí tenemos simuladores en Monte Carlo que en función de la anchura, la forma de la cascada, la profundidad a la que se producen, etcétera, te dicen si es un protón, si es un núcleo más o menos pesado, etcétera, etcétera. Y de hecho hay algunas anomalías en cuanto a las predicciones que no cuadran bien con las observaciones, no solamente en Auger, sino también en los telescopios de los observatorios del norte, del hemisferio norte. Entonces, parece que no entendemos muy bien la composición. Hay un problema de cuál es la composición, si se llama así, el problema de la composición de los rayos cósmicos. Pero es un problema interesante que está todavía en estudio, sí, ciertamente. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestra tercera ponente. Yo me imagino cuando has dicho se avisan y tal y cual, me he imaginado, oye José Luis, mira para ese lado la antena, como cuando ves un programa de televisión o algo. La verdad es que la coordinación tiene que ser maravillosa. Nuestra tercera ponente es Mar Bastero, ella es profesora titular de la Universidad de Granada y cuando yo me he puesto a ver su currículum parecía que era alguien de economía y digo, me estoy equivocando, porque no hablaba nada más que de inflación y en fin, inflación de calor en modelos de supersimetría, soluciones diabáticas fuera del equilibrio a la ecuación de Boltzmann en la inflación cálida. Son algunos de los títulos que yo me he encontrado y sinceramente no me he enterado de nada. Sí sé que el 14 de septiembre de 2015 el mundo le dio la razón una vez más a Einstein y aquel fue un gran momento. Ese chup que se escuchó y del que nos va a hablar Mar Bastero sobre ondas gravitacionales. Bienvenida. Pues, a ver si yo me aclaro con esto. Pues muchas gracias. Justamente os voy a hablar de el último mensajero que tenemos ahora para ver el universo y para explorar el universo. En el 2015 fue la primera vez que se detectaron las ondas gravitacionales. Esto fue todo un avance, todo un hito en ciencia y efectivamente inmediatamente lo reconocieron otorgando el Premio Nobel de Física en el 2007 a esta detección. Aquí lo primero, antes de hablar de las ondas gravitacionales, lo que os quería era presentar justamente a los galardonados, a los representantes. El Premio Nobel no se concede a colaboraciones, con lo cual lo tienen que conceder a científicos y esto simplemente es en representación de la colaboración. El primero, Kip Thorne, es el teórico, Rainer Weiss, que fue el responsable originario del diseño de la antena con el que se realizó la detención y sobre todo el líder de la colaboración que realizó la detención, Barry Barish, que es muy importante en ciencia.
Kip Thorne es el responsable teórico, es el experto en teoría de la relatividad general y fue el que desde los años 70 estuvo impulsando justamente el que se construyeran los detectores. Si habéis visto la película Interstellar, le conoceréis porque era el asesor científico. Todas las simulaciones que aparecen en esa película se realizaron y son simulaciones reales de la teoría de la relatividad general. El resto de los caballeros supongo que serán menos conocidos, yo tampoco los conocía, pero Rainer Weiss fue el que en los años 70 empezó ya a pensar en cómo se podían detectar estas ondas. Son muy difíciles de cazar. Hemos tardado 100 años desde que Einstein dijo que existían. Y no menos importante es Barry Barish, que es el líder de la colaboración que las detectó, la colaboración LIGO. Como le oí decir a Kip Thorne, realmente se necesita una persona que haga trabajar a todo el equipo en una sola dirección. Esto ha sido un esfuerzo increíble, tanto de tecnología como de teoría, como de trabajo experimental. O sea que su labor para llevarlos a todos estos a cabo, pues y a buen puerto, fue muy importante. ¿Qué es lo que detectaron? ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Por qué es tan importante? Bueno, como Ricky os ha explicado, estos son ondas. Las ondas electromagnéticas están producidas por la aceleración de las cargas. Las cargas eléctricas son las fuentes del campo electromagnético. O sea que las ondas gravitacionales, de igual forma, lo que están producidas es justamente por el movimiento de lo que genera el campo gravitatorio, las masas. Pero claro, la teoría general de la relatividad lo que nos dice es que la gravedad no es más que una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. O sea que en realidad estas ondas gravitacionales, cuando esas fuentes del campo gravitatorio se mueven de forma acelerada, lo que hacen directamente es perturbar el espacio-tiempo, perturbar las distancias. Y lo que necesitamos justamente es identificar las fuentes, los objetos que son masas muy aceleradas, objetos astrofísicos que nos van a generar un campo gravitatorio fuerte. Simplemente a mí me gusta poner la ecuación de Einstein porque es una de las ecuaciones más elegantes que tenemos en física y lo que nos describen es justamente en 1915 ya postuló la teoría general de la relatividad que nos explica la interacción gravitatoria. De esta parte tenemos lo que es la geometría del espacio-tiempo y del otro simplemente tenemos lo que nos genera lo que son las fuentes del campo gravitatorio. Y Einstein ya inmediatamente se dio cuenta de que efectivamente las masas aceleradas, las fuentes aceleradas iban a producir ondas gravitacionales. Lo importante es que estas ondas, como las ondas electromagnéticas, como cualquier tipo de ondas, transportan energía. Y entonces lo que tenemos que buscar son sistemas que produzcan ondas gravitacionales y la primera vez que la evidencia que teníamos de estas ondas era justamente indirecta. Era porque transportan energía. Cualquier sistema que esté emitiendo ondas gravitacionales está perdiendo energía. Y eso es lo que observaron por primera vez en un sistema binario, en una de estrellas de neutrones y un pulsar, observando la órbita de este sistema. Si emiten ondas gravitacionales, van a perder energía. Podemos medir el periodo de la órbita a lo largo de los años y justamente casa perfectamente con la predicción de la teoría general de la relatividad. Esto también recibió el premio Nobel, es el pulsar de Holtz and Taylor. Lo hemos estado observando, se ha estado observando durante años y la predicción es prácticamente perfecta. O sea que teníamos la evidencia indirecta, sabíamos que estaban ahí, sabíamos que la predicción era esa, pero lo que queríamos era realmente verlas, lo que queríamos era detectarlas directamente para confirmarlas. ¿Cuál es el problema? Que las ondas gravitacionales se emiten, cualquier sistema astrofísico, pero las tenemos que detectar aquí en la Tierra. Para cuando llegan aquí en la Tierra son ondas muy débiles, son realmente difíciles de detectar. Entonces lo que se tenían que identificar era cuál era la posible señal que pudiéramos detectar de los sistemas que tengan una interacción gravitatoria lo más fuerte posible. Son los objetos más compactos que podemos observar y esos son justamente las estrellas de neutrones y los agujeros negros.
Eso es lo primero que observaron. Eso es lo que han observado, la colisión de dos agujeros negros. Los agujeros negros son los sistemas más compactos, son tan compactos, el campo gravitatorio es tan sumamente fuerte, que es lo que se dice, que no dejan escapar ni siquiera la luz, y por eso les llamamos agujeros negros. Si os habéis dado cuenta, no hacemos más que llamarlo todo oscuro o negro. La materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros, cuando no sabemos lo que es, le ponemos el apelativo de negro. Básicamente, ese fue el gran reto. En una colisión de estos objetos tan sumamente compactos, con un campo gravitatorio tan fuerte, fue la primera detector realizada en septiembre. Bueno, la señal entró en el detector en septiembre del 2015. El anuncio fue en febrero del 2016. Realmente estuvieron confirmando y estudiando la señal hasta que estaban absolutamente seguros que lo que habían detectado era una onda gravitacional de la colisión de dos agujeros negros. Esto, básicamente, la primera detección la realizó la colaboración LIGO. Entonces, ¿qué es LIGO? LIGO es simplemente una antena y lo que utilizan es interferometría de ondas. Igual que podemos hacer interferometrías de ondas electromagnéticas, lo que se diseñó fue justamente cómo hacer interferometría de las ondas gravitacionales. Aquí está simplemente representado dónde están los posibles detectores. Estos son pequeños, bueno, que ahora va a empezar a funcionar. Hay un proyecto para poner también uno en la India. LIGO está en Estados Unidos, hay 2 interferómetros y ahora también tenemos la suerte de que está funcionando el interferómetro que está en Europa, que está en Pisa, Virgo. Y eso, como veréis luego, va a ser bastante importante. También hacer publicidad de que en España tenemos grupos e investigadores muy importantes que están participando. El grupo de la Universidad de las Islas Baleares está en LIGO, en Valencia tenemos participación en Virgo y luego el futuro detector que vamos a mandar al espacio están los de Barcelona. Hay distintos grupos españoles. Os animo también a visitar la página del Grupo de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Islas Baleares porque hacen muy buen trabajo de divulgación. Entonces, mucho mejor que lo que os voy a contar yo, lo podéis encontrar ahí, que son justamente los que participan en la colaboración LIGO. ¿Qué es el detector? ¿Qué es la antena? Pues es simplemente un interferómetro, aquí donde mandamos un rayo láser, por aquí, y luego lo superponemos. El brazo de este interferómetro es de 4 kilómetros, hay 2 en LIGO, uno en Hanford y otro en Livingston. Y básicamente lo que se hace es mandar el rayo láser. Si no pasa nada, si no detectamos nada, cuando se superponen las 2 ondas electromagnéticas, pues están en fase y veremos un cierto patrón de interferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la onda electromagnética? Es lo que os he dicho, son perturbaciones del espacio-tiempo. Esto es como si tiramos una piedra a un estanque y se propaga. El espacio-tiempo, lo que están perturbando es justamente eso, el tiempo y el espacio, están perturbando las distancias. Entonces, justamente cuando pasa una onda gravitacional, lo que estamos modificando es la longitud de uno o de los 2 brazos del interferómetro. Y si modificamos la longitud, lo que vamos a observar es otro patrón de interferencia. Es así como se detectan. Evidentemente esto es un reto tecnológico porque lo que tenemos, el detector es sensible a cambios en las distancias de una milésima de la parte del tamaño de un protón. Sí, por eso se ha tardado 100 años en poder detectarla. Realmente a nivel tecnológico y a nivel experimental es algo increíble. Yo confieso que soy teórica, o sea que de los detalles no sé nada, pero realmente es asombroso. Eso es lo que detectaron y bueno, vamos a ver si funcionan los vídeos. Yo también voy a hacer propaganda de la página directamente, de la página de la colaboración LIGO. Otra vez son muy buenos en divulgación, tienen unos vídeos fantásticos explicando el origen de las ondas gravitacionales y cómo se detectan y han hecho muchas simulaciones. Los vídeos están basados en simulaciones reales a partir de las ecuaciones de Einstein, O sea, te coges las ecuaciones de Einstein, las metes en el ordenador, las integras y a ver qué te da. Y luego pues hacen la representación artística. Vamos a ver si esto funciona. ¿No?
A ver, aquí. Esto sería la representación de la colisión de los agujeros negros, de la primera señal que detectaron. El trazo este verde sería justamente la intensidad de la onda gravitacional a medida que se van juntando, ¿veis? Que va siendo cada vez más intensa hasta que colisionan, se fusionan, forman otro agujero negro y se acabó. Pero un objeto esférico por sí no produce ninguna onda gravitacional. A ver si soy capaz ahora de recuperar el... ¿Dónde estaba? No, esa. No. Algo he hecho mal. Bueno, vamos a ver, este también, vamos a poner un par de vídeos y luego ya si acaso ya os pongo el último. Este también es justamente, por supuesto, esto es para representar justamente lo que produce la onda gravitacional. Cuando la onda gravitacional pasa por la Tierra, lo que está modificando es justamente eso, las distancias. Está distorsionando la Tierra. Es un efecto absolutamente... ¿Esta? No. Un efecto absolutamente exagerado, pero para ver que efectivamente eso es lo que midieron. ¿Hay audio? Sí. Pues si transformamos la señal en sonido, hacemos el equivalente. Esto también está muy bien. A ver si lo podemos oír. Es un chirrido. Lo que se oye al final, justamente cuando colisionan, es que aumenta la frecuencia y esto es lo que llaman el chirrido de la onda gravitacional. Hicieron esto y lo descargaron también hace 2 años con la primera detección. También lo podéis descargar en el móvil y ponerlo como el tono de móvil, el chirrido de la onda gravitacional. Y efectivamente lo que digo es que la señal entró en el detector en septiembre. Hasta febrero no hicieron el anuncio, el gran anuncio a nivel mundial. Estuvieron meses comprobando. Entonces lo primero que tienes que comprobar es la predicción, que tu señal efectivamente es lo que te predice la teoría. Aquí se integran las ecuaciones de Einstein y este es el patrón de la onda que predice la teoría. A medida que se van juntando y va disminuyendo la órbita porque pierde energía por la emisión de ondas gravitacionales, pues va aumentando justamente la frecuencia de la onda y aquí se produciría el chirrido y luego ya se acaba. Aquí está comparando los datos con la predicción en los 2 detectores y otra vez es impresionante con lo bien que concuerdan la predicción con lo que detectaron. Por eso, después de meses de trabajo, no tenían ninguna duda de que lo que habían detectado era justamente la onda gravitacional producida por la colisión de 2 agujeros negros. Esto fue en 2015, ahora tienen ya su pequeño catálogo de eventos de colisiones de agujeros negros. Es lo que mejor bien, la onda gravitacional producida por los agujeros negros y aquí está el catálogo que han acumulado hasta ahora. Ahora mismo la colaboración no está tomando datos, tampoco Virgo, empezarán la siguiente campaña en primavera. O sea que estar atentos, que puede que haya más noticias sorprendentes a partir de la primavera. Estuve viendo ayer exactamente si daban alguna fecha, pero solo dicen la primavera de este año. Y aparte de los agujeros negros, otro de los sucesos, de los eventos importantes en el 17, que ya han mencionado, y este sí que fue todo un suceso, es que detectaron no solo la onda gravitacional producida por la colisión de agujeros negros, aquí viene en masas solares. Estos eran los agujeros, el catálogo de posibles agujeros negros y de masas solares dados por los astrofísicos. La mayor parte de los eventos se están produciendo
agujeros negros y con masas solares mayores que lo que se pensaba. O sea que aquí también hay algo para explicar. Pero el otro gran evento es que también observaron la onda gravitacional producida por la colisión de dos estrellas de neutrones. Entonces, los agujeros negros son los objetos más compactos, pero es solo interacción gravitatoria. No dejan escapar nada, lo único que vamos a producir es la onda gravitatoria. Aquí ya estamos hablando de lo que han hablado mis compañeros, de materia, de estrellas de neutrones. Entonces, la colisión de estrellas de neutrones nos produjo las ondas gravitacionales, pero también nos produjo algo que podíamos ver en el espectro electromagnético. Ese fue el gran suceso. Si vais a la página de LIGO, podéis ver la comparativa. La señal que entró en el detector, estas son señales típicas de la colisión de dos agujeros negros. Estos son, nada, segundos, y ya se produce el chirrido y se acabó. Y sin embargo, les entró en agosto del 2017 una señal que dura como del orden de más de 30 segundos. Eso ya no era la colisión de un agujero negro y además, cuando reconstruyeron el patrón, no se ajustaba a este patrón también conocido de la colisión. Este vídeo sí que es bonito, vamos a ver si lo podemos poner. Estas son las estrellas de neutrones. Van emitiendo la onda, va disminuyendo, se van acercando. Y lo que emitieron también después fue justamente algo que mis compañeros astrofísicos conocen muy bien. Fue un chorro de rayos gamma. Estos chorros de rayos gamma los astrofísicos los han estado estudiando durante muchísimos años. Por fin, ahora pudieron confirmar que venían de la colisión de dos estrellas de neutrones, al menos algunos de ellos. Y efectivamente los vieron, y los vio también el satélite que ha mencionado José Ignacio, el satélite Fermi. O sea que primero entró la señal de la onda gravitacional. Aquí se trabaja en colaboración, se dan alertas, siempre, como ha explicado José Ignacio. Dieron la alerta y entonces los del satélite Fermi, que lo habían visto, como uno más, se dieron cuenta de que efectivamente estaban viendo lo mismo que había detectado la colaboración LIGO, la colisión de las dos estrellas de neutrones. Uno lo vio, el otro lo sintió. Lo vio Fermi y lo vieron inmediatamente. Aquí se da la alerta y se ha confirmado porque lo vieron inmediatamente muchos otros telescopios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya podemos hacer cosmología. Esto lo que ha permitido es justamente localizar la fuente bien. Los agujeros negros, se sabía la colisión, eran agujeros negros, pero no los teníamos localizados en el mapa del cielo. Ahora con esto sí que lo localizaron. Ahora ya podemos hacer astrofísica y cosmología. Lo vio la onda LIGO, lo vio el satélite Fermi. Una de las curiosidades es justamente que cuando se analiza el espectro, pues aquí ya, por ejemplo, lo que se vio es de dónde vienen los elementos pesados, de dónde vienen todos los elementos de la tabla periódica. Básicamente, los elementos más ligeros se producen en los primeros instantes del universo, es la síntesis primordial, y a partir de ellos, en las estrellas, que son los grandes centrales nucleares, empieza a producir todo. Yo no lo sabía, pero todavía no estaba claro de dónde venían algunos de los elementos, como por ejemplo el oro. Esto es el sueño del alquimista. Lo que vieron en el espectro es que justamente el oro se produce en la colisión de estas estrellas de neutrones. O sea que empezamos aunque no lo parezca, hay muchas preguntas que la detección de las ondas gravitacionales nos van a ayudar a responder. Lo que os decía de la posición, este es el primer catálogo de detecciones que hizo la colaboración LIGO, pero ella sola, sin Virgo y sin ninguno más, no son capaces de localizarlas bien la fuente. Sabemos qué ha pasado, pero no podemos localizar la fuente.
Ay, pues me falta justamente la anterior. Que debe estar aquí. ¿Tengo tiempo? No, bueno, da igual, pues entonces nada. En este vídeo era justamente lo que os estaba diciendo. Con Fermi se puede localizar una banda, con la colaboración LIGO y Virgo, justamente podemos localizar bien la fuente. ¿Por qué es importante localizar la fuente? Porque si podemos localizar la fuente, podemos medir distancias. Y medir distancias, ser capaces de medir distancias es muy importante tanto en astrofísica como en lo que yo trabajo, en cosmología. Para poder medir la expansión del universo, tenemos que medir la distancia a la que está el objeto que está emitiendo. O sea que por eso fue todo un hito muy importante. Se me está acabando el tiempo, con lo cual ya simplemente hacer propaganda del futuro. Lo mejor es irnos siempre al espacio. Cuando ponemos los telescopios, el telescopio Hubble en los años 90 nos dio un montón de información, por fin podíamos ver bien el universo. O sea que el siguiente proyecto para observar bien las ondas gravitacionales es irnos al espacio y poner este interferómetro en el espacio. Aquí ya no estamos hablando de unos pocos kilómetros, aquí lo que estamos hablando es de lanzar un láser en fase con un brazo de unos 5 millones de kilómetros. O sea que esperar unos cuantos años, que esto nos va a dar muchas sorpresas. Está ya aprobado y están trabajando en ello, lo que pasa que decir cuándo exactamente lo van a poner es difícil. Por el 20 y tantos será el 30 y tantos. Pero bueno, esperemos verlo. Esta es la misma imagen, a nosotros nos encantan las imágenes, como digo, el primero que nos dio, que lo pusimos en el espacio y nos dio un conocimiento increíble de lo que estábamos viendo fue el telescopio Hubble. Y por eso casi todos utilizamos esta imagen de Hubble simplemente para decir eso. Lo que hacemos es seguir mirando al cielo y ahora por fin ya podemos hacerlo con otro tipo de mensajero que son las ondas gravitacionales. Y que en los años siguientes nos darán muchas sorpresas. Esperemos. Gracias. La fuente lo que la produce son absolutamente equivalentes, se propagan a la velocidad de la luz. O sea que tú lo que tienes es una onda que se propaga a la velocidad de la luz, pero en este caso producida por la aceleración de las masas, por el campo gravitatorio. Entonces, un fotón, una onda electromagnética, cuando interacciona con la materia, ¿con qué interacciona? Justamente interacciona con las cargas. Es lo que también ha estado explicando José Ignacio. Las partículas interaccionan unas con otras y nos van produciendo cascadas. La onda gravitacional, ¿con qué interacciona? Directamente con el campo gravitatorio. ¿Qué es lo que nos produce? Las modificaciones estas en distancia, modificaciones en el espacio-tiempo. Pero es absolutamente equivalente. Tú tiras una piedra a un estanque, produce una onda. Eso es lo que hacemos. Sí. Sí, lo que me está preguntando es justamente cuando entra la señal en sí dura unos pocos segundos. Entonces, lo que tienen es un sistema para identificar si realmente les ha entrado algo por encima de un cierto ruido. Y luego lo que analizan es la señal durante mucho tiempo. La señal real sí, es eso lo que representa. La de las estrellas de neutrones duró muchísimo más, del orden de unos 50 segundos. Ah, no, eso no. No, es la propagación, es lo que te entra en tu detector. No, bueno, la verdad es que no sé los números, pero es distinto. Proceso de colisión. Son las últimas fases, es la última fase, o sea, el proceso de colisión es muchísimo más largo, pero lo que nos interesa es justamente al final la última fase cuando ya se están aproximando. Ese es el que es muy rápido. Sí, perdona, no te había entendido la pregunta.
Lo que está preguntando es sobre las fuentes de las ondas gravitacionales. Lo que observamos es justamente la colisión de los objetos muy masivos. Tienen que ser masas aceleradas, ¿eh? Si habéis observado, cuando ya se fusionan, se acabó la onda gravitacional. O sea que tienen que ser eso, cargas aceleradas, masas aceleradas en movimiento. Entonces, básicamente las que podemos observar son esas. Simplemente porque el nivel de detector, ya habéis visto que aquí hay que medir variaciones de una milésima del tamaño de un protón. Pero efectivamente cualquier masa acelerada produce ondas gravitacionales. Por eso lo del pulsar, por eso teníamos la detección indirecta. El pulsar no hemos detectado la onda gravitacional directamente, pero ese pulsar, el pulsar de Holtz-Taylor, que lleva no sé cuánto tiempo emitiendo ondas gravitacionales, los hemos visto indirectamente midiendo la pérdida de energía. Está emitiendo, aunque en el detector no seamos capaces de verlo. Estoy escuchando chirriar a Illana. Sí, ¿qué dice? Si me permite, muy simpática, que tiene que ver con esto. O sea, hay una sutileza respecto a qué hace falta para producir una onda gravitacional. Las ondas electromagnéticas se producen cuando mueves una carga así, un dipolo, una antena, ¿no? Así, pa, 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 pa. En cambio, ella lo sabe bien, cuando es una onda gravitacional, no, este movimiento de una masa, por ejemplo, no produciría una onda gravitacional. Hace falta algo que haga así, en rotación, porque son ondas cuadrupolares. O sea, desde ese punto de vista, si me sujetas el micrófono, las ondas electromagnéticas hacen así y las ondas gravitacionales hacen así. Pero son ondas igualmente. Es una cuestión graciosa que hace que para producir una onda gravitacional hace falta algo en rotación en vez de algo en aceleración así. Pero sí. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Ignacio. Yo creo que, bueno, pues ya sabemos un poquito más cómo miráis. Lo que no nos queda muy claro es al final cómo hacéis los cálculos y tal, pero bueno. Efectivamente. Os insto a que vengáis de nuevo el próximo 27 de marzo. Vamos a hablar de terremotos, ondas, pero de otro tipo. Ana Blanc nos va a hablar de terremotos y las consecuencias que tiene y por qué son tan desastrosos en algunos casos y en otros, como en Granada, que no nos enteramos la mayoría de las veces de por qué de estos terremotos. El día 9, en el Parque de las Ciencias, tenemos talleres de robótica, de ingeniería, de programación, etcétera. Están destinados a niños, pero es mentira, están destinados a nosotros, que somos los que realmente lo vamos a disfrutar. Así que os invito a que vengáis el día 9, totalmente gratuito, en el horario de apertura del parque, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y creo que no me queda nada más, que nos sigáis en redes, que ya sabéis que Granada Ciudad de la Ciencia sigue por lo menos hasta julio, luego veremos si sigue un poco más, y ya está. Muchísimas gracias por venir y que lo paséis muy bien.